El monasterio de las sombras. El viento gélido de los Pirineos azotaba con furia las faldas de las montañas cuando el equipo de arqueólogos llegó al monasterio. La estructura, encaramada sobre un risco rocoso, parecía parte del paisaje mismo, oculta entre la niebla. Era un edificio majestuoso, pero inquietante, sus paredes de piedra oscura estaban cubiertas de musgo y tallas casi borradas por el tiempo. Lucas Ferrer, profesor de historia medieval, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo al observarlo. Este lugar había sido el objeto de su obsesión durante años, y ahora, por fin, estaba a punto de desentrañar sus misterios. Junto a él, Clara, Raúl y Sergio avanzaban con cautela. Cada uno tenía un propósito en esa expedición, aunque sus motivaciones eran diferentes. Clara, una experta en lenguas antiguas, miraba las paredes con admiración, ansiosa por descubrir los secretos que ocultaban esas inscripciones. Raúl, el fotógrafo, ya había comenzado a documentar cada detalle con su cámara. Sergio, el más escéptico del grupo, mantenía un aire de indiferencia, convencido de que todo lo que encontrarían serían ruinas sin mayor relevancia. Deberíamos entrar antes de que la niebla se vuelva más densa, dijo Clara, rompiendo el silencio. Lucas asintió. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido, pero la emoción del descubrimiento superaba cualquier temor. Empujó la pesada puerta de madera, que cedió con un crujido sepulcral, revelando el interior del monasterio. Un corredor oscuro y húmedo se extendía ante ellos, iluminado apenas por la luz que filtraba a través de las pequeñas ventanas rotas. «Este lugar está intacto», murmuró Lucas, incapaz de contener su asombro. A medida que avanzaban por el monasterio, las sensaciones extrañas comenzaron a aparecer. Clara fue la primera en notarlo, los símbolos en las paredes parecían cambiar ligeramente cuando nadie los miraba. Pequeños detalles que no estaban allí un momento antes, de pronto se manifestaban en las inscripciones. Algo similar ocurrió con Raúl. Revisando las fotos que había tomado minutos antes, se percató de que en algunas imágenes aparecían sombras que no correspondían a ninguno de ellos. «Es la luz», dijo Sergio con desdén. «Las piedras proyectan sombras raras, nada más». Sin embargo, algo en el ambiente había comenzado a cambiar. El aire estaba más frío, y la sensación de ser observados era palpable. Lucas sentía un nudo en el estómago. No podía apartar la vista de las inscripciones que cubrían los muros. Aquel lenguaje antiguo, que Clara apenas empezaba a descifrar, parecía llamarlo de alguna manera. «Esto es un ritual», dijo Clara, observando las tallas con atención. «Un rito de las sombras». «¿Qué clase de rito?», preguntó Raúl, su voz temblorosa. «No estoy segura», respondió Clara. «Pero estos símbolos hablan de abrir un umbral, algo que conecta nuestro mundo con otro». Las palabras resonaron en la mente de Lucas. Algo en él sabía que Clara estaba en lo cierto. El monasterio no solo había sido un refugio para monjes, era un lugar de poder antiguo, un sitio donde la realidad misma se distorsionaba. Y esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre las montañas, lo sentirían en carne propia. De repente, un ruido fuerte resonó desde lo profundo del monasterio, como si una puerta se hubiera cerrado con violencia. Todos se volvieron hacia el sonido, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó Raúl, su voz apenas un susurro. Lucas se adelantó, guiado por una fuerza invisible. Algo lo llamaba, como si el monasterio mismo lo reclamara. Siguió el sonido hasta una pequeña capilla en el corazón del edificio. Allí, en el centro del altar, había una figura tallada en piedra, un monje encapuchado, con las manos extendidas hacia adelante. A sus pies, una inscripción que Clara apenas alcanzó a traducir. «El que invoque las sombras, deberá enfrentarlas», leyó con dificultad. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra oscura emergió del rincón más profundo de la capilla. No era una sombra normal, se movía con una voluntad propia, tomando forma ante sus ojos. Clara gritó, y Raúl retrocedió, intentando captar el fenómeno con su cámara. «Salgamos de aquí», gritó Sergio, ahora tan asustado como el resto. Pero Lucas no se movió.
Algo lo había paralizado, una sensación de reconocimiento. La sombra avanzaba hacia él, lentamente, hasta que lo envolvió por completo. Por un momento, todo fue oscuridad, y luego, nada. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el monasterio. Se encontraba en un vasto campo de sombras, un lugar donde el tiempo no existía, donde las figuras que caminaban a su alrededor no eran más que ecos de lo que una vez fueron humanos. Entre ellos, distinguió a un hombre, un monje encapuchado. Su rostro, aunque envejecido y deformado, tenía un aire familiar. «Has venido», dijo el monje. «Eres de mi linaje, y solo tú puedes terminar lo que comenzó hace siglos». Lucas entendió en ese instante que aquel monje era su ancestro, el hombre que había liberado las sombras en el monasterio. La maldición había perdurado a través de las generaciones, esperando el regreso de un descendiente que tuviera el poder para restaurar el equilibrio. «Debes cerrar el portal», continuó el monje. «Solo enfrentando tus propios miedos podrás sellarlo para siempre». Lucas sintió el peso de aquellas palabras. Las sombras que lo rodeaban no eran meros espíritus, eran manifestaciones de sus propios miedos y culpas. Recordó los errores de su vida, las decisiones que lo habían marcado. Sabía que si quería liberar al monasterio, debía enfrentarlas. Con una determinación renovada, Lucas avanzó hacia las sombras. Una a una, las confrontó. Vio el miedo al fracaso, al abandono, a la pérdida. Y uno a uno, los desvaneció, comprendiendo que esos miedos solo tenían poder sobre él si se los permitía. Cuando la última sombra se desvaneció, Lucas sintió que algo cambiaba a su alrededor. El aire se volvió más ligero, y la oscuridad comenzó a retroceder. De pronto, se encontró de nuevo en la capilla del monasterio. Clara, Raúl y Sergio estaban a su lado, observándolo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó Clara, colocando una mano en su hombro. Lucas asintió. Sabía que lo que había sucedido no era una simple alucinación. Había cerrado el portal. Las sombras ya no regresarían. El grupo salió del monasterio mientras la niebla comenzaba a disiparse, y por primera vez en siglos, el lugar parecía en paz. Mientras descendían la montaña, Lucas miró hacia atrás. Sabía que la historia del monasterio nunca sería contada en su totalidad, pero eso no le importaba. Lo que había encontrado allí no era solo un misterio antiguo, sino una verdad sobre sí mismo. El sol comenzaba a ponerse, pero esta vez, sus rayos no dejaban que las sombras dominaran.